Buenos días, nos encontramos con el juez municipal de Yaguanquer para realizarle unas preguntas acerca de los incidentes procesales y las excepciones también de la misma. Entonces, queremos que nos explique para usted qué es unos incidentes, pues en su propia opinión, los incidentes del derecho procesal y más adelante para que nos explique las excepciones de esta misma. Muy bien. Hacemos referencia en primer lugar a los incidentes. Gramaticalmente podemos decir que incidente es aquel acontecimiento de mediana importancia que sobreviene en el curso de un asunto. Ahora bien, procesalmente se puede definir como incidente que es el acontecimiento que sobreviene en el curso del proceso en donde intervienen las partes demandante y demandado y una autoridad estatal con facultades jurisdiccionales. Hay proposición y trámite del incidente de acuerdo o según el artículo 129 del Código General del Proceso. Anteriormente se manejaba de otra manera en el Código de Procedimiento Civil, pero las circunstancias son similares o parecidas. Advierte que quien promueva un incidente deberá expresar claramente lo que se pide, los hechos en que se fundamenta su petición y las pruebas que pretenda hacer valer. Con la aclaración de que con el nuevo sistema oral, las partes solo podrán proponer incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente en mención se correrá traslado a la otra parte para que se pronuncie. Acto seguido se decretarán y practicarán las pruebas necesarias. En caso de que el incidente se pueda promover por fuera de la audiencia del escrito, se correrá traslado por 3 días. Una vez vencido dicho término, el juez convocará audiencia mediante auto en el que decretará las pruebas pedidas por las partes procesales, como también las que de oficio pueda decretar o considere necesarias en la judicatura. El incidente no suspende el curso del proceso y serán resueltos en sentencia, salvo disposición en contrario, como hay la posibilidad de que presente el Código General del Proceso. Cuando el incidente no guarde relación con el objeto de la audiencia en que se promueva, se tramitará por fuera de ella en la forma señalada en el inciso tercero del artículo en mención. Es bueno destacar que en el proceso se encuentra regido, entre otros, por principios de celeridad y eficacia, los cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la ley procesal y de esta manera el proceso concluya dentro de un término o dentro de un menor término posible y así se logre la finalidad a través del pronunciamiento que en derecho corresponda. En cuanto a la sentencia, rechazo de incidentes. Según el artículo 130 eviden, o sea, del Código General del Proceso, el juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados en dicho código y los que se promuevan por fuera del término o en contravención a lo dispuesto en el artículo 128. También se rechazará el incidente cuando no reúna los requisitos formales establecidos en dicha ley, en dicho código. Según lo anterior, el juez podrá rechazar un incidente de plano o cuando está expresamente excluido del código. Como un segundo punto, cuando se proponga extemporáneamente, o sea que por fuera de los límites que para cada uno de ellos establezca la ley. Por ejemplo, el caso de que se opere la preclusión. En general, el proceso ordinario, pasada la expediente a sentencia, no puede proponer incidentes, excepto en el de recusación, así como el de nulidad, aplicable al primero en el abreviado y por analogía en todos los demás declarativos, inclusive en los procesos de jurisdicción voluntaria. Un tercer punto sería cuando la solicitud no reúna los requisitos formales. Un cuarto punto, cuando sea improcedente, o sea que se proponga con fundamento en hechos ocurridos antes de haberse propuesto otro incidente de la misma naturaleza. Me preguntaba también de las excepciones, continuamos con las excepciones. Ajá. Como excepciones,
La definición de secciones de mérito perentorias es aquella que se opone a lo sustancial de la acción, la ataca de modo directo, mata el derecho o el juicio en el cual aquel se ejerce. Es por ello que frente a ella las leyes desconocen la existencia de una obligación o la declaran extinguida si una vez existió. En otras palabras, tiene como finalidad combatir o atacar el fondo del derecho en que se puede apoyar la acción intentada, conseguir o eliminar el derecho del actor. Como por ejemplo, en un proceso ejecutivo, el pago de una obligación, prescripción de la obligación, compensación, confusión, novación, transacción, son una de las excepciones de mérito que siempre presentan las personas dentro de esta clase de procesos. También se puede presentar, lógicamente, las excepciones de mérito en la mayoría de procesos que pueda presentar el ciudadano. En cuanto a las excepciones previas, podemos definir las excepciones previas, que es aquella que trata de excluir la acción, el presupuesto procesal, el derecho sustantivo en el que se apoya la acción o se puede tildar de inoperante el procedimiento empleado. En otras palabras, lo que se pretende es la exclusión total o parcial de la pretensión del actor. Asimismo, podemos decir que es un medio de defensa para detener la tramitación de un proceso. Ciertos actores la definen como un modo de defensa muy especial que se puede hacer valer en el curso del proceso. No menciono a los autores porque posteriormente el docente le va a explicar estas definiciones con más profundidad. Ciertos actores la definen como un modo de defender muy especialmente que se pueda hacer valer en el curso de un proceso. Que así también se dice que es una actividad de defensa que el demandado emplea dentro de cualquier instancia del proceso. Dichas excepciones previas están claramente establecidas en el artículo 100 del Código General del Proceso, que si quiere podemos verbalizarlas, aunque las distingo la mayoría, pero para mayor claridad y entendimiento, porque no tienen ningún inconveniente las mismas. Son claras y precisas. Dice el artículo 100, salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda. Primero, falta de jurisdicción o competencia. Segundo, compromiso o cláusula compromisoria. Tercero, inexistencia del demandante o demandado. Cuarto, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Quinto, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de las pretensiones. Sexto, no haberse presentado prueba de la calidad del heredero, cónyuge, compañera permanente, curador de bienes, administración de la comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado cuando a ello hubiera lugar. Séptimo, haberse dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponda. Octavo, pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Noveno, no comprender la demanda a todos los litis consortes necesarios. Décimo, no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. 11, haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada. Yo creo que en términos generales ahí le aclaro y le explico y le defino lo que son las excepciones de mérito y las excepciones previas, como también los incidentes. Aunque dentro de los incidentes también hay nulidades, ¿no? Las nulidades también pueden ser incidentes. Muy bien. Las nulidades en el Código General del Proceso las encontramos en el artículo 132 y siguientes del mismo. Pero para mayor comprensión vamos a dar unas definiciones extractadas del procedimiento civil de Hernán Fabio López Blanco. Él advierte que la noción de nulidad puede ser sustancial y nulidad procesal, las mismas que son distintas, ya que como atinadamente y repetidamente lo ha dicho la Corte, una cosa son las nulidades de carácter sustantivo a que se refieren las disposiciones contenidas. Él hace referencia en este caso al Código de Procedimiento, el Código Civil, y otras de carácter adjetivo consagradas en el Código Procesal Civil. Entonces dice que las primeras miran a los
a los actos o declaraciones de voluntad en cuanto estos carezcan de alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según la especie de estos o la calidad o estado de las partes, y la segunda atañen a irregularidades en el proceso judicial. En las primeras está comprendido el concepto de validez o nulidad del acto o contrato. En sí mismo, considerando en las segundas, ese concepto no entra en juego, sino únicamente si el procedimiento encaminado a hacer efectivo un derecho está o no viciado. Por eso, una nulidad o vicio de carácter adjetivo no toca en cuanto a su validez el acto o contrato cuya efectividad se quiere hacer valer en un proceso judicial, que es o se declara nulo por irregularidades en su tramitación. Esta ha sido la doctrina de la Corte, cuando el artículo 1740 del Código Civil dice que es nulo todo acto o contrato al que le falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para su validez según su especie y la calidad o estado de las partes. Se refiere a los actos o contratos civiles celebrados entre las partes de su libre voluntad, entre las cuales no queda incluidas las sentencias o providencias judiciales. El artículo 132 hace referencia en el momento donde se puede incluir estas. Dice, agotada cada etapa del proceso, el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que consideren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrá alegar en las etapas siguientes sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación. Esto hace referencia que en audiencias públicas, lógicamente, de acuerdo al artículo 372 y 373 del Código General del Proceso, tenemos que o debemos tener en cuenta siempre cualquier nulidad que se va a presentar y hacer el control a que hace referencia el artículo 132 mencionado. Estas causales de nulidad que hace referencia al artículo 133 del Código General del Proceso, tenemos las siguientes. El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos, dice. Primero, cuando el juez actúe en un proceso después de declarar la falta de jurisdicción o competencia. Segundo, cuando el juez procede contra providencia ejecutoria del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite integralmente la respectiva instancia. Tercero, cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. Cuarto, cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. Quinto, cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. Sexto, cuando se omite la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o desconocer su traslado. Séptimo, cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Octavo, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deben ser citadas como partes o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió citarse. Y ahí hemos hablado de los 3 casos y preguntas que se me ha hecho hasta el momento. Yo no sé si hay otro tema. Lógicamente el código hace referencia a la oportunidad y trámite de las nulidades, como cada una de las, mencionamos someramente, como cada uno de los incidentes, como también de las excepciones de mérito y las excepciones previas. Bueno, muchísimas gracias y eso sería todo pues acerca de lo que nos explicó y muchas gracias.